en una de esas, si me drogan y me ofrecen mujeres, voy a votar por Hernán. Si el sábado ese weón va, aquí vamos a una weá en donde Pirincho y toda la. ¿Sí? Y entonces estamos, pues, weón. Nos vamos a pegar un carrete grosso, terminar de allá a votar. Probando. Bueno, hoy día voy a tener que confesar cómo chucha supiste lo de Vidal. Porque esta weá hoy día José Antonio Gas lo timbró, le dijo Meloni me lame. Entonces la pregunta es, dos preguntas en una. ¿Cómo supiste y quién es Meloni y quién es Melame? ¿Cuál es el que habla? ¿Ah? ¿Cuál es el que No sé, Macari sabe esa weá. ¿Quién es el que habla? ¿Melón? Po, weón, melón. Me lame el muñeco, ¿no? Me lame el muñeco. Melame el muñeco. Ya. Listo. Listo, gracias. Se imprime. Ya. Cuando ustedes digan, muchachos. Bienvenidos a Comando Jungle, una semana cargada de noticias para que podamos discutir y debatir. Esta es la semana en que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se agarraron de las mechas, la semana en la que el ministro de Economía le dijo a los ciudadanos que al que madruga la VIP lo ayuda, la semana en que Francisco Vidal se declaró candidato presidencial, pero nosotros ya lo sabíamos porque tenemos a Yolando Sultano Miller aquí, que por allá abajo busca el programa de la semana pasada, minuto 15 más o menos, vaticinó que esto iba a ser así. Ya, dije que no lo voy a contar, pero lo voy a contar. Ya. Está bien, para que no me presiones más. Ah, bueno. Y hoy Fin día de vamos a ver semana, cómo fue. fin de semana, una iluminación. Fin de semana, esto no es el que acaba de pasar, sino que el anterior. No, recién. ¿Ya? San Esteban me anunció. San Esteban Paredes. San Esteban Ya, Paredes me los anunció son muy dos desagradables. cosas. Una, que Vidal iba a ser candidato presidencial, a pesar que es de Wanderers. ¿Eh? Y dos, que se iba a aparecer el día sábado tal cual hizo. Bien, Ya. San Esteban. Pongámoslo entonces también en la semana en la que la U quedó al borde del descenso, que no es tema de Comando Jungle, y la semana también en la que la CPC, la Corporación de la Producción y el Comercio, le robó las banderas al Nomas AFP y le dijo a los afiliados, ¿saben qué? Si quieren sacar su plata, saquen su plata. Macari, ese era tu tema para hoy, ¿no? Partamos por ahí. Ese es mi tema para esta semana, la fractura en el Partido del Orden, cuando debía haber unidad monolítica respecto a que no había que sacar un centavo de la cuenta de capitalización individual para ninguna razón, aunque la gente se estuviera muriendo, perdiera su casa, estuviera enferma de cáncer, le cortaran las piernas, nada, la plata se queda ahí porque así es el sistema. ¡Pam! Apareció la encuesta a Cadem del día lunes, demoledora, 90 y tantos % aprueba la idea de que en ciertos casos la gente pueda sacar la totalidad o buena parte de sus fondos, casos justificados, por cierto, si no es cualquier caso. Nadie nunca ha dicho que uno porque simplemente quiere saque la plata, no. Entonces, el pescadito, el anzuelo estaba muy bien puesto y salió el presidente de los empresarios, Alfonso Suet, y dijo que él entendería, ¿no?, esta situación. Bueno, gritadera, Bernardo Larraín Mate, la Sofofa, rápidamente de sonar los teléfonos, ahí cómo se rompe la unidad monolítica del Partido del Orden, y después aparece el ministro de Economía, Fontenque, lo mismo, que él también en ciertos casos lo entendería, y ya se abrió. Ocurre lo que nunca el mundo conservador no significa ser de derecha, cualquier mundo conservador, en este caso coincide, es lo que siempre busca evitar, que se haga el primer hoyo en la represa, y ahí está, porque es atendible, porque todos los dogmas son malos, porque hay que revisar caso a caso, porque las personas están antes que los sistemas. No lo digo yo, lo dijo Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ante los talibanes. Entonces, bien, esa es una noticia, que en Chile se fracture el partido que controla todo, ese partido transversal, de tecnócratas, concertacionistas, derechistas, y da lo mismo. Los que defienden la estructura tal como está. Se va a modificar porque se tiene que modificar. ¿Significa el fin de la capitalización individual? Por supuesto que no. Lo interesante es que esta conversación sobrepasa por lejos lo que era el proyecto del gobierno en la materia y lo que el Congreso mismo puede discutir respecto de ello. De nuevo, porque la política está sobrepasada por las agendas, porque este es un tema que está acumuladísimo de conflictos reales, de carne y hueso, con nombre y apellido.
Yo creo que es primera vez que a nuestro Mirko Macari le falta maldad y le falta teoría conspirativa para hacer este análisis. Está bien. Lo primero es que el Partido del Orden difícilmente puede estar ordenado en esto porque detrás del bolsón de plata que tiene el conjunto afiliado No y al solo que pueden están echar, los AFP. no solamente están las AFP. Las AFP son una parte del tema, pero tú comprendís que si a alguien le van a dar permiso para usar la plata cuando se jubile, los primeros que levantaron la mano son los intereses inmobiliarios. ¿Por qué? Porque esta cuestión, ¿qué va a hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo la AFP? A ver, voy a ir para Voy atrás. a pagar mi crédito Voy a hipotecario. pagar mi Pagar mi crédito crédito hipotecario. hipotecario. Ya, pues, y ahí una pequeña industria que nace. Los que ya están pagando su crédito hipotecario, piensa tú como banco. Yo te tengo a ti que tenés cara de que estáis próximo a jubilar. Y es efectivo. Tan lejos no estamos. Los Ya. miércoles son funestos Entonces para yo le digo a mí. usted, señor, yo saco mis cálculos, ¿cierto? Usted me debe me está terminando de pagar el crédito hipotecario, entonces yo voy y le ofrezco un refinanciamiento. Le aplano la cuota, estos próximos 10 años siga pagando una cuota mucho más chica, te doy unas tasas preferentes, pero finalmente tu deuda capital aumenta. ¿Por qué? Porque estoy mirando esa premio. garantía que está al final. O sea, cuando tú metes una norma nueva, toda señal de ley es también una señal de mercado. Y lo que se va a crear al lado de eso es una industria. Y esa industria también va a estar con una fichita, si es que no la tiene ya, en la CPC. Lo que nos dice Camilo es que echa la norma, echa la industria. Echa la industria, exactamente. Entonces, Y echa la trampa. Y eso es, por eso digo que... Entonces, esto no es una fisura del Partido del Orden. Lo que te quiero decir aquí, este es un negocio nuevo. Lo que se está armando es un negocio nuevo. Tanto es así que No Más AFP, que fue el que tiró la piedra, y lo discutimos aquí largamente, se salió. Se dio arrepintió. cuenta que en realidad el monstruo que había despertado tenía muchas más cabezas que el que quería destronar. Esta cuestión que parecía al principio muy inteligente, que con un solo tiro sacaba a colación al Tribunal Constitucional y a las AFP. Mira, Mesina se retiró de la tesis del retiro de fondos. Se dieron cuenta que esto, desde el punto de vista político, es de los ultraliberales, o sea, de los libertarios, que dicen Está de acuerdo. que toda la política social se tiene que regir por la teoría del perro, que es mío y hago lo que quiero con él, y por lo tanto se retiraron. Y además vieron que se estaban sobando las manos los bancos, la industria inmobiliaria. Sí, pero Sostengo mi tesis porque la excepcionalidad chilena en América Latina, ¿no? Y eso es un dato empírico y eso hace fuerte a la derecha como sector más allá de la debilidad estructural de sus partidos, en algunos momentos más, en algunos momentos menos. La derecha es un conjunto de intereses que actúan organizadamente en Chile desde Portales en adelante. Y en eso radica su poder y su hegemonía independiente de los procesos electorales, su defensa de los sistemas. Entonces, lo inédito es que en un momento en que parecía que como nunca tenían un bien superior que defender más allá de los negocios particulares que se podían armar, unos a favor y otros en contra, no lo hicieron. Entonces eso te habla también del momento. Vamos a hablar después de la pugna entre el Tribunal Constitucional y la Suprema. Y es lo mismo. Eso es más La partido del pugna, orden. pero la pugna entre actores, pero a ver, los grandes intereses económicos, las grandes empresas se articulan y son parte fundamental del Partido del Orden. No lo inventé yo, me lo dijo Pollo Gilisatti, Ya, la el norma- presidente de la CPC. Sí, pero Soy eso- orgulloso miembro del Partido del Orden. Claro. Yo creo, sí, es verdad, hay un punto ahí, pero es las consecuencias indeseadas a veces de una acción. ¿Ah? No me imagino que Noma AFP lo que estaba buscando con su acción y de alguna manera con esta acción concertada en todo Chile y sus recursos, no era otra cosa que hacer caer al sistema AFP. Y finalmente lo que está pasando es de que, más allá de que se mantiene la lógica de la capitalización individual, se refuerza la lógica de la propiedad privada sobre los fondos. Y esto nos aleja una cuadra o nos acerca una cuadra a la lógica de la previsión social. Yo creo que nos aleja una cuadra. Porque abre una conversación que es totalmente distinta y a la cual siempre los empresarios van a querer entrar. Si Juan Pablo Soto estaba pensando en mejores pensiones con su respuesta, no, en ningún caso, no estaba pensando en mejores pensiones, no estaba pensando en decirle, bueno, si esa persona quiere retirar los fondos y prepagar un crédito hipotecario, bienvenido. Si esa persona quiere retirar los fondos y hacer un viaje al extranjero, tengo una agencia de turismo. Si esa persona quiere retirar los fondos y comprar dos vehículos, tengo una automotora. Tengo Derco. Entonces, no lo ve como una mala noticia, obvio, pero si tú te sientas a pensar, o alguien en Chile se sienta a pensar 2 minutos en que esto se trata de pensiones y de esa persona va a tener alguna seguridad
para hacia adelante, obviamente que la conversación va a tomar un rumbo totalmente distinto al que entendió el propio Juan Pablo Suárez. No, mira, no es trivial que esto caiga precisamente en una propuesta, por ejemplo, de la democracia cristiana. Tú sabes que Patricio Herman, que es un crítico del negocio inmobiliario, siempre ha dicho que la ciudad es un negocio, no es cualquier negocio. Es un negocio demócrata cristiano. No lo dije yo, lo dijo Patricio Herman, ustedes lo pueden buscar. Entonces, aquí, si no, claro, pregúntale a Francisco Frey. aquí lo que hay es un bolsón de plata y finalmente hay y Pérez Lloma y Rabinet. Hay mejores actores, hay mejores actores para ese las reparto. cooperativas. Estaba en vivienda. ¿Ah? ¿Te acuerdas del ministro en Mosilla? Sí, por eso te digo. No, si no es cualquier negocio. Entonces aquí lo que hay, yo creo que está lejos de ser una fisura en el Partido del Orden. Aquí lo que hizo, aquí lo que hizo fue operar el mercado. Y operar de manera súper nítida, cruel y despiadada como opera el mercado. Tenemos lecturas divergentes. En este caso, yo siento que respecto del sistema de la AFP siempre hay una defensa monolítica y ahora estoy viendo una fractura. Por cierto que esto no soluciona el tema de las pensiones. Estamos lejos de empezar a conversar respecto de un sistema de pensiones y no como fue diseñado el sistema de AFP, que es un sistema de billetes para crear un mercado de capitales cuando Chile lo necesitaba. ¿Ah? Entonces, por cierto, estamos a años luz de esa conversación. Dificulto que sea el sistema político quien vaya en un corto o mediano plazo a resolver eso. No existe energía dentro del sistema político para resolver bien esto, es decir, un liderazgo capaz de consensuar actores, de pensar en el bien común, de generar un diseño en 50 años respecto de este tema. Habría que crear una comisión, dice por lo pronto vamos a tener que ver pequeñas fotos y actores que van ganando y perdiendo en ese juego. Salgamos un ratito del partido del orden, los quiero llevar al partido del desorden. El gobierno está terminando esta semana la primera parte de las tortuosas tramitaciones de las que parecen que van a ser son las únicas dos reformas con las cuales se va a quedar desde el punto de vista de tratar de empujarlas, la reforma tributaria y la reforma precisamente de pensiones. Pero esta entrada en el Congreso, hay que retrotraerse a lo que fue la primera mitad del gobierno. El gobierno estuvo muy bien mientras no entró al Congreso. De hecho, los parlamentarios le decían, ¿y cuándo nos van a mandar leyes? Porque no tenían nada con qué entretenerse. Y después, bueno, ha pasado todo lo que ustedes han visto, ¿cierto? La caída en picada del gobierno y resulta que ahora en este es como especie de segundo aire. Todo el programa pasado sí hay un recuento, un cierto repunte en las encuestas, un cierto orden interno de los temas de gobierno, ya se da... La división en la oposición. Vuelve otro modelo donde Piñera es mortalmente parecido al de Bachelet. Vuelven las comisiones. Citemos al gran Cristóbal Velolio, la era Caburga. Exacto. El cara y sello de la era Caburga. Exactamente. El caricello de la era Caburga, dos comisiones para zanjar dos temas que desde el punto de vista legislativo se ven muy difíciles de zanjar, como son las 40 horas con las que el sector de la izquierda ya le tenía tomado el pulso al gobierno, las 40 o 41 horas, el tema de la jornada de trabajo, y el gran tema que quiere impulsar el gobierno y que ha estado haciendo pautas toda la semana, el tema del agua. Primero, ¿qué les parece el retorno de las comisiones? Yo tengo una opinión, la pongo al tiro sobre la mesa. Yo creo que esta es la forma menos participativa, ¿cierto?, de zanjar los problemas políticos, porque esto es como elegir los adversarios a dedo. Yo elijo dos exministros de Bachelet que además no son particularmente críticos. Uno sí es crítico, pero el otro es un economista que además ha estado de acuerdo con que las 40 horas no son tema y los pongo acá. Esa es la neurona concertacionista o noventera, es la única que le sigue funcionando a Chadwick. Y por eso que Piñera, yo creo que aparece, Piñera, Chadwick, y ese intento de vender el segundo Patricio Elwin de nuestra historia, todavía está con una parte de eso que es Chadwick, y entonces recurre a los amigos, a Genaro, a todos los del club de Cachagua, a Pepo de Gregorio, a los que sabemos, a los que van a ir. De aquí va Valdés, salvo Andrade, que durante la campaña del gobierno pasado fue vilipendiado por la derecha porque era el niño símbolo, que detonó por la situación de su esposa, las protestas contra el sistema previsional público y el privado. Después ahí partió Nomás FP, eso le costó la reelección a Andrade y entonces una gran oportunidad para que un exministro, más laísta que nunca, tenga escena, tenga cámara, porque está fuera de todo. Andrade, no están cortando nada. Entonces, obviamente que va a decir que sí, porque ya lo invitaron de nuevo a todas partes a hablar de eso. Pero es poco más que eso, es un revival frente a lo único que importa, que el presidente está quitándole el poto a la jeringa hace mucho rato de tomar la decisión que tiene que tomar, si es que tiene los pantalones puestos, que petar una ley que no le gusta, porque
No le gustan el fondo y no le gustan la forma, y la forma es que es un golazo para las dos diputadas jóvenes del Partido Comunista, particularmente En el caso de la 40 horas. para Camila Vallejo. Ya. Entonces, Veámoslo desde inventa otro la lugar. comisión. Te lo invito a mirar desde otro lugar. Veámoslo en código de poder, más allá del tema puntual, más allá de para qué son las comisiones, son los dos temas muy relevantes, ¿no es cierto? El trabajo, ¿no es cierto? Y la sequía son dos temas muy importantes. Capítulo anterior, rebobinemos un poco. Oposición dividida, pierde acusación constitucional. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el estratega Chadwick? Genera dos comisiones. El efecto primero político de las dos comisiones vuelve a dividir a la oposición. Hay una oposición que entra a la comisión para conversar y hay una oposición que se queda fuera de la comisión. Se vuelve a dividir. Y estas comisiones tienen un mandato claro, tienen todo, se hacen cargo de los temas, descomprimen políticamente el ambiente. De alguna manera le restan a esa energía y tensión que requiere todo tema, toda crisis para poder de alguna manera agudizarse y volver a ser primer lugar de agenda. Entonces, esa es la apuesta. Yo no estoy diciendo que vaya a resultar. Pero que de alguna manera uno dice, bueno, ¿esto generó división en la oposición? Sí, check. Eso es el primer efecto político. Osvaldo Andrade fue trending topic, ¿por qué? ¿De dónde recibía las felicitaciones? De todo el mundo de la izquierda que lo tildaba, ¿no es cierto?, de ser un traidor por sentarse a la mesa, a pesar de que él declaró que estaba de acuerdo con la 40 horas. ¿Ah? Pero ya por el solo hecho de sentarse a la mesa, check. Pero Andrade viejo zorro, sabía lo que iba a pasar. Pero sin duda, sin duda. Pero algo ve él, viejo zorro, ¿no es cierto?, político, que ve un premio mayor en sentarse a conversar y ser influyente y no en quedarse afuera y de alguna manera seguir reclamando. O sea, hay una lógica que divide a los políticos entre los que reclaman y en los que hacen las cosas. Y Andrade siempre ha preferido, historia de vida, estar dentro de los que hacen las cosas. Segundo punto, Frank Luntz, lingüista, politólogo, sociólogo, nos dice, hay palabras que tienen poder. Diálogo es una palabra que tiene poder. Genera. Es imposible no sentarse a la mesa cuando te invitan a dialogar. ¿Por qué? Porque quedas en una posición de desventaja, natural. Si cualquier tema, por más grave que sea, ¿Por qué más no claro que invitaron sea, a las diputadas comunistas a la comisión? No, yo estoy diciendo, cuando se hace la invitación del diálogo, Porque se por eso, trata yo creo que ahí está la trampa, no se que al trata final, de sacar un proyecto, se al trata final de liquidar a las diputadas comunistas. No, yo creo que no Lo están que así. es parte de la regla del juego, está bien. Lo si que hace en eso Piñera, lo que le está consiste- permitiendo el sistema político hacer es elegir sus adversarios. Conversar con los que No, pero quieren elegir a conversar. quiénes. Elegir a quiénes. O sea, él está eligiendo quiénes son los representantes. Obviamente los representantes tienen que decir que sí, pero está eligiendo con pinzas quiénes son los representantes que van a estar ahí y no los que eligió la ciudadanía, ¿cierto?, en el Congreso, y de alguna forma le está cerrando la cortina al intento que hizo por legislar. Si hace rato que los gobiernos caen en lo mismo. A Bachelet le pasó lo mismo. Acuérdate con esta, ¿cómo fue llamada? El frenesí. No, el frenesí legislativo. El frenesí legislativo lo único que hizo fue desgastar al gobierno. Entonces, finalmente lo estructural que está detrás es que los gobiernos en este presidencialismo extremo están siendo incapaces de dialogar con el Parlamento que tienen. Y están siendo incapaces de generar políticas a partir del diálogo parlamentario. Van a sacar con suerte 2 leyes, ¿cierto?, que son importantes, van a haber entregado la oreja y el rabo en esas 2 leyes y probablemente todos los temas que son más relevantes desde el punto de vista del programa político se han discutido en comisiones. Sí, hay un punto que respecto a la premura que tiene el gobierno en aprobar estas 2 leyes, ¿no es cierto?, la reforma tributaria y también la reforma a pensiones, y apuntan a la flexibilidad necesaria para aprobarlas. Finalmente el éxito va a estar en aprobarlas. Si no las logran aprobar, va a ser una derrota. Si el 1 de enero no logra estar pagando mejores pensiones, sin duda va a ser una derrota para el gobierno. Por el otro lado, si las logra aprobar finalmente, obviamente que eso le genera un premio. Ahora, las 2 comisiones son, para no enredarnos, sobre 40 horas, que era un tema que la oposición tenía levantado, y que iba muy rápido, y que de alguna manera con esto adquiere una lógica distinta. Y el otro que es la sequía. Decirle, perfecto, va a haber un tema, es la COP25 hacia final de año, es la agenda medioambiental que se instala, decirle, qué mejor que sentarnos y compartir los beneficios o los costos de esta agenda. Sí, no, yo lo vino de otro lugar. Tratar la incoherencia del gobierno. 40 horas, estamos con el agua hasta el cuello, avanza el proyecto de la diputada comunista, bienvenida a la tecnocracia. Llamen a Pepo, llamen a Valdés, ¿no? Los técnicos, que los expertos se pronuncien. Aula segura, no, los técnicos no tienen idea. Esto es lo que la gente quiere. Entonces, es un gobierno que está a favor o en contra de la tecnocracia. No está de acuerdo a lo que le conviene. Y eso habla de la incoherencia, de buscar la carta que sirve para el momento. Entonces, no podía hablar de una estrategia del gobierno. El gobierno solo tiene salvavidas de ocasión, de acuerdo al momento. No hay una línea de fondo. Yo creo que por algo esta cuestión, y para cerrarlo y enganchar con los otros temas, yo creo que la línea, ahí donde se parece Piñera y Bachelet
en esto, que es en las comisiones, también está debajo de eso el hecho de que son dos figuras tremendamente desconfiadas desde el punto de vista político, no son capaces de confiar en nada que no esté en su círculo y por lo tanto, si no son capaces ellos de invitar a una mesa chica a sus conocidos, a la gente en la que ellos confían, ¿cierto? Y a partir de eso construir política, no son capaces de construir política. Los dos, cada uno en su modo, son tremendamente cabrones. Bueno, pero a propósito de cabrones, tú tenías otro tema, ¿cierto? Que aquí hay una pelea de Sí. perros grandes. Lo decíamos al inicio, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se están mostrando los dientes. Señor abogado, cuéntenos de qué se trata esto. Y más que los dientes se están mostrando, porque realmente al final, ante la debilidad institucional, ante las borrosas fronteras... Se asume la debilidad institucional bueno, como un dato. Ya. Como un dato. El desplome. La Pongámosle el nombre, desplome. desplome. La desconfianza, la desconfianza. ¡Ching! No se pierde la charla del desplome de la institución. Eso debe poner una franjeado ya a esta altura, ¿no? Pero decirle, ante eso, ante la desconfianza frente a las instituciones, ¿dónde ponen su gente la fe, la confianza? En persona. Y finalmente, ante esa disyuntiva, aparecen el justiciero de turno. Y eso es lo que estamos viendo. Finalmente vieron ministros de corte que están tratando de ir En mucho... este caso el ministro Muñoz. El Pongámosle ministro Muñoz que está tratando de ir a ver si puede ir más lejos de lo que su rol realmente le permite. Lo que pasa es que si se encuentra con un justiciero o una justiciera al otro lado, María Luisa Abraham, en la Corte del Tribunal Constitucional también puede ir más lejos de lo que incluso su rol natural le permite. Esto ya lo vivimos. Hubo un pequeño episodio, lo que pasa es que el justiciero anterior, o los dos justicieros anteriores, han salido un poquito... golpeado de sus incursiones. Estamos hablando del Contralor Bermúdez, ¿no es cierto?, que trató también de hacer exactamente lo mismo. Ir y mover las fronteras de lo posible respecto de lo que había sido el ámbito natural y finalmente terminó, ¿no es cierto?, no solamente con la subcontralora en una guerra interna que lo debilitó muchísimo, Contralorito y Contralorita. sino que también lo obligó a retroceder en su ambición de ir un poco más allá en términos de qué podía fiscalizar o hasta dónde podía llegar. Le pasó a los fiscales también. Y a los fiscales, obviamente al Ministerio Público le pasó exactamente lo mismo, ¿no es cierto? De tanto ejercer un rol bastante más allá de la lógica de justiciera, terminaron con un fiscal que está a punto de ser destituido exactamente por lo mismo. Entonces decirle, bueno, aquí hay una tensión natural y yo, en lo personal, prefiero instituciones. No quiero un país, o no me gustaría un país donde yo tengo que ver quién me va a tocar, qué sala me va a tocar para ver si tengo justicia o no tengo justicia. Si me toca justiciero... O sea, eso ya pasa. Eso siempre ha sido así. Si me toca justiciero, tengo justicia. Si no me toca justiciero, no tengo justicia. Si me toca un fiscal, tengo justicia. Si no me toca otro fiscal, no tengo Eso justicia. depende del tamaño de tu billete. Pero eso, Mirko, es una construcción que se aleja de lo que uno esperaría. Son reglas claras y de alguna manera instituciones. O sea, que cuando tú vas a una institución esperes que sea tratado con igualdad ante la ley. Si esa pretensión más allá de las dificultades que tiene la realidad, más allá de las desilusiones que te pueda generar una realidad en concreto, es una aspiración a la cual por lo menos un demócrata no debiera renunciar. Pero pongamos la pelota un segundo al piso. ¿De qué se trata esta discusión? Se trata, ¿cierto?, de un considerando en que la Corte Suprema establece que ellos pueden interpretar normas que hasta ahora son solo interpretables por el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial quiere ponerse por sobre el Tribunal Constitucional. Antes de lo que quiere hacer. Lo que hizo fue eso, a través de un considerando, ¿cierto?, en particular un raciocinio del ministro Muñoz, decir que ellos podían interpretar la letra de la norma y, por lo tanto, ver si es que esta era justa o no justa, incluso si es que esto pasaba a llevar las atribuciones del Tribunal Constitucional, que es el que se supone que interpreta la constitucionalidad de las leyes, ¿cierto?, y del ordenamiento jurídico en realidad, en general. El Tribunal Constitucional está fuertemente desprestigiado. Bueno, la Corte Suprema Básicamente como pero mucho más. Esta es mucho más una carrera autochocada. Mucho más por la composición de sus miembros, pero la Corte Suprema de hoy es más que la del año 79, o más que la del año 88. Y más que la de Servando Jordán en el año 99. Entonces, no será la Corte Suprema de Estados Unidos, obviamente no lo es, pero el Tribunal Constitucional está en el suelo respecto a lo que fue, porque partió cuando se echó a andar la institucionalidad con Pepe Sonero, con magistrados de todas las sensibilidades políticas, pero con algún factor indiscutido. Todos eran eximios constitucionalistas, profesores de Derecho Constitucional, expertos. Podían no gustarte, se me olvida este nombre, el profesor Raúl Vértiz de la Universidad de los Andes. Quizás el ejemplo máximo. Pero claro. O sea, lo primero que leyó de niño fue la Constitución, probablemente. Entonces, y el día que lo que tenían a cargo, hasta hace poco, al jefe jurídico del Ministerio del Interior, al señor Aróstica.
Durante el primer gobierno de Piñera, un experto en Que derecho sucedió al director jurídico del gobierno en derecho anterior. administrativo, que era, claro, sucedió al director jurídico del gobierno de Lago. Entonces, lo que tienes, tiene operadores políticos, tiene expertos en otras cosas. No hay constitucionalistas de fuste, entonces es un espacio de calidad ya muy discutido desde ese punto de vista. Y por lo tanto todos actúan de acuerdo a lo que les corresponde en función de la cuota que representan. Es un tribunal coteado y está profundamente desprestigiado. Dicho lo anterior, lo interesante es constatar que esta pugna no se da en cualquier ámbito, porque Camilo, esto ocurre respecto de aquellos ámbitos, dice la Corte Suprema, en los que se cautelan derechos de los ciudadanos. Solo la Corte Suprema va, la Corte y las garantías constitucionales son derechos ciudadanos. Entonces, tenemos un déficit de derechos y hay un vacío de poder. El sistema político no es capaz de llenarlo, ¿no? El Ejecutivo en el juego, en el Legislativo, está en una debilidad abismante. Y entonces, como el poder, como en la física, no deja espacios vacíos, vienen otros a llenarlo y ahí aparecen las pirañas naturalmente. Y el Tribunal Constitucional, que tiene en teoría la última palabra y está debilitado, y aparece otro poder que está menos debilitado que ese y se le pone encima. Entonces, lo que está ocurriendo es que las instituciones están actuando de manera asincrónica. Y eso yo lo llamo el desplome, otros lo podrán llamar la decadencia, habla de un fin de ciclo que es inevitable, una revisión institucional profunda que no va a ocurrir en este gobierno y muy probablemente tampoco va a ocurrir en el otro, y por lo mismo los grandes problemas de Chile se van a seguir, ¿no? Atorando ahí en este espacio que no tienen de alguna forma pone el dedo en la llaga la columna o la carta, no, es columna la que escribe en el Mercurio Carlos Peña. O sea, en el sentido que dice, primero que todo dice sin ningún tipo de ambigüedad que la doctrina Muñoz está equivocada. Segundo, como es pesado, dice que está mal justificada y muy livianamente justificada. O sea, le pega dos repasadas. Pero en el fondo dice aquí, lo que hay es un intento que viene siendo sistemático por hacer que las normas de justicia particular se salten a las leyes, ¿ya? Y esa cuestión de alguna forma es convertir al juez en un jurado, es decir... De un legislador. Y de paso en un legislador, se están llenando los vacíos legislativos. Pero es lo mismo que está pasando cuando sucede lo que estábamos debatiendo al inicio, cuando tú por un caso particular, una enfermedad o una jubilada en particular, quieres restablecer, ¿cierto?, la norma completa que tiene que ver con el principio general, que es que si tú ahorras para pensiones, ¿cierto?, es para pensionarte. Más allá de que existan dramas particulares. Entonces, nos está pasando muy seguido que la particularidad se está llevando a la generalidad, ¿ya? Y por lo tanto, estamos analizando las políticas públicas y la política en general desde la lógica del caso. Es una cuestión muy televisiva. Esa es la nueva regla. Es una cuestión muy televisiva, que tú con un caso construyes un tema. Sí. No necesitas que sean muchos. Sí, pero la lógica reality llevada a la Corte Suprema o llevada al Tribunal Constitucional, finalmente lo que hace es que, bueno, contribuye al mismo desprestigio. O sea, yo no veo cómo la decisión que toma, ¿no es cierto?, esta sala, porque es una sala, porque aquí estamos hablando como si fuera toda la Corte Suprema. De hecho, salió el presidente de la Corte Suprema a echar pie atrás, porque esta es la doctrina de un ministro que logra consensuar, ¿no es cierto?, y aprobarla. Pero yo la verdad creo que, una vez más, en este ambiente revuelto, lo que hay es una mostrada de dientes y un recular elegante. Yo creo que la experiencia de aquellos justicieros que se han pasado de rosca es negativa. Yo creo que el propio Muñoz no se va a someter a que una decisión que lo ponga en directa contradicción con el Tribunal Constitucional sea desmentida por su propio pleno en la Corte Suprema. Señor auditor televidente, ¿con qué se tiene que quedar usted? Que estamos en una crisis institucional de la puta madre. Es a la chilena porque es una crisis política respecto del poder de las instituciones y de la sincronía que hay en esto. Aquí hasta nos desplomamos en la medida de lo posible. En Ecuador, una crisis política es una crisis social también. Esa es la que con gente, no, esa no va a ocurrir porque eso no está en Chile. Que no haya gente en la calle, que no estén los indios emplumados, que no estén los sindicatos, no significa que no haya una crisis. Entonces estamos en una crisis muy grande a la chilena. Pero usted tiene que entender que esa es la magnitud del problema. No somos una excepción respecto del síntoma en América Latina, sí de la manera en cómo se expresa
eso. Pero estamos en el mismo paquete que el resto del continente. Como dijo Jorge Alís, lo pensó pero no lo dijo. Claro. ¿Ah? Oigan, ¿La política cada vez más es crisis? Sí. Y cualquiera que haya pasado más de 1 minuto y medio en la moneda sabe que estar ahí implica básicamente administrar crisis. O más de 1 minuto y medio. Sí. Déjale. Oigan, nos estamos pasando nosotros harto más de 1 minuto y medio. Nos quedan temas por revisar. Primero, voten en nuestra encuesta. Estamos preguntando por el tema de las AFP. Ahí ustedes en el Twitter de Comando Jungle. Tú ya votaste. Y ahora elijamos al poderoso de la semana. Macari, tiene la palabra. Mi poderoso de la semana es Pancho Vidal. Déjale. Que no es Pancho Vidal, sino que es lo que él representa. Cualquiera puede ser candidato presidencial, independiente de que tenga muerto en el closet. Pancho Vidal, como ministro de Defensa, fue responsable de la nominación directa del general Fuente Alba, que está encausado por el fraude al fisco en fiscalía. Armó este club de los Cabos, los aspirantes oficiales de reserva, y con Andrónico Luz y con Alfredo Moreno jugando todos a los soldaditos. Y ahora Apareció el club del matinal con la crisis de la puta madre, de la corrupción en las Fuerzas Armadas, y él no se oye padre. Sí, me equivoqué, no nombré, puede ser candidato. No es Pancho Vidal, es cualquiera. Todo lo que uno hizo en Chile no tiene ningún costo político. Da lo mismo. Vamos a verlos a todos de nuevo. ¿Su poderoso de la semana? Esta semana, Después de Paredes. después de don Esteban Efraín, yo creo que el poderoso de la semana, ¿sabe quién es? Pero el antipoderoso. El antipoderoso, teniéndolo todo a mano, pudiendo hacer lo que quisiera y haber enterrado lo más querido. Don Carlos Heller, mi poderoso de la semana. Y vamos a seguir. Ahí, en la llaga. Dámelo bien, pues ya es poder. Bueno, ya que Miller se da estos gustos, yo también voy a elegir como poderoso de la semana a el diputado Gabriel Boric, que se recetó, ¿cierto?, mandarle de vuelta un tarrito de miel a la comunidad judía que le había mandado con mucho cariño, ¿cierto?, porque se celebraba el Año Nuevo. El primer guiño de Bópoli al Frente Amplio. Entonces, como Bópoli al Frente Amplio. le dice una vuelta. A ver, el otro capítulo. Ya. Bueno, y Boric le dice, le manda de vuelta y dice, bueno, muchas gracias, pero podrían aprovechar el vuelo y pedirle al Estado de Israel que devuelva las tierras ocupadas ilegalmente. Así que mi poderoso de la semana, Boric, porque además se ganó una impresentable respuesta del abogado Gabriel Saliasnik, que léanla, esta es la tercera, donde trata de dar vuelta a esto como si se tratara de un discurso antisemita por parte de Boric. No es la primera vez que se ve esto. A ver, no sé si será antisemita, pero olor a antisemita. No, sí, impresentable, perdona. Lo que dice, muy corto, lo que dice Gabriel Saliasnik en su carta o en su columna, ¿cierto?, es que atribuirle a la comunidad judía el propósito político del Estado de Israel es antisemitismo en sí mismo. Resulta que lo que le estaba devolviendo a Boric como saludo con este tarrito de miel no era a un judío, ni a los judíos, ni a la idea de los judíos, sino a una comunidad que es la misma que hace lobby en el Congreso, la misma que pide que no se vote el reconocimiento del Estado palestino. Por lo tanto, no es que le esté atribuyendo una personalidad política. Y de hecho, cuando sale Saliasnik, que es el gran lobista del Estado de Israel en Chile, a defenderlo, ¿qué? ¿Estáis suponiendo cuestiones? Poderoso de la semana, Gabriel Boric. Y punto. Véanos en el próximo comando Jungle. Ahí quedó. Abu Férez. Y donde te pille. Eso. Nos vemos. La colonia. Miren, ¿cómo voy a compensar tu atraso? Una invitación a... Volando 8 días, sí. 8 días, sí. 8 días, sí. Al gato y a las trampas.